Buenas noches. Uno de los aspectos que cada vez más les preocupa a nuestros pacientes es la estética de su boca. Los blancamientos, las coronas y carillas de porcelana o la ortodoncia son algunos de los tratamientos solicitados para conseguir una boca más bonita. Esta noche en Esta boca es mía vamos a hablar de estética y belleza con el doctor Pedro Pazos Carbón, odontólogo por la Universidad de Valencia, máster en estética y adhesión dental por la Universidad de Santiago de Compostela y que se dedica en exclusiva al tratamiento de la estética y los implantes dentales. Buenas noches, doctor Pazos. Muy buenas noches, Laura. Usted, que lleva toda la vida dedicándose a la estética dental, ¿quizás ha notado un cambio en la actitud de los pacientes? Antes a lo mejor solo solicitaban salud oral y ahora nos piden un poquito más. Sí, como bien dices, es así de real, ¿no? Antes solicitaban que dejásemos sus bocas sanas, acudían muchas veces cuando ya había dolor o alguna patología que ya estaba instaurada, y ahora es muy común que vengan a visitarnos demandando estética. Y en estos años que nos está tocando vivir de crisis, ¿ha cambiado de nuevo o todavía guardan una hucha para tratamientos de estética? Sí es verdad que ha cambiado un poquito, ¿no? Hace unos años pues se hacía todo con más alegría. ¿Tengo que rehabilitarme la boca entera sobre implantes? Lo hago. ¿Que hay que hacerlo todo en coronas de circonio? Me lo hago. El presupuesto es lo de menos. Ahora mismo pues sí que hay ciertos pacientes que tienen, pues, un poquito más prudentes o no tienen el mismo poder adquisitivo que tenían antes, pero aún así, como tenemos un abanico muy grande para tratamientos estéticos, se siguen realizando a diario. Es lo que le quería preguntar. ¿Cuáles son los tratamientos más solicitados o que los odontólogos realizamos con más frecuencia para mejorar la estética de una boca? Bien, los más solicitados realmente, bueno, el paciente muchas veces llega y no tiene muy claro qué es lo que puede hacer. Sí que sabe cómo quiere acabar, ¿no? Cómo quiere tener su sonrisa, pero como no sabe qué tratamientos hay, pues necesitamos darles una pequeña explicación de qué posibilidades tiene. Lo más habitual, las carillas de composite, carillas de cerámica, las coronas totalmente cerámicas, que también consigue una estética fantástica, pero lo que hacemos muy habitualmente es pequeños retoques en composite para cerrar pequeños espacios, los llamados diastemas, los alargamientos de bordes incisales, que eso sí que es muy habitual y muchas veces el paciente no sabe que es posible, ¿no? Cuando los dientes se van acortando debido al apretamiento, el paso de los años, desgastes debido a abrasiones por cualquier motivo, pues eso envejece muchísimo la sonrisa, ¿no? Entonces, pues un tratamiento muy simple, que es agregar esa porción de diente que falta con un composite estético de alto pulido, da un resultado fantástico en una sola cita, no es agresivo y aparte económico, entonces tiene una aceptación tremenda. El tratamiento ideal, entonces, en estas épocas. Explíquenos un poquito, nos acabas de decir coronas de circonio, carillas de circonio, de composite. Explíquenle un poquito a los pacientes, bueno, a los espectadores, mejor dicho, las diferencias que hay de estos materiales y en qué caso se utiliza cada uno de ellos. Tenemos tal cantidad de materiales que sí es verdad que hay que personalizar cada caso y a veces resulta complicado. Primero, bueno, se estudia el caso de cada paciente. La opción de carillas tiene la gran ventaja de que es muy conservador, mucho más conservador si son de composite que si son de cerámica. Las cerámicas es necesario retocar un poco la pieza dental para poder llevarla sobre esa pieza porque no permiten no tienen adaptabilidad, ¿no? Entonces necesitan que el diente se haya desgastado previamente. Como te decía, las de composite tienen unos resultados fantásticos, quizá no consiguen el mismo brillo y necesitan un poquito más de mantenimiento, pero no son nada agresivas, se puede utilizar en prácticamente todos los casos y tienen muy poquitas contraindicaciones. Las coronas ahora utilizamos prácticamente todas totalmente cerámicas porque consiguen una mejor estética, pero tienen también sus pequeñas contraindicaciones, como puede ser dientes que están muy pigmentados o manchados por amalgamas de hace años o endodoncias también de hace muchos años, que como son materiales muy translúcidos, pues requieren un estudio previo porque puedes tener después un serio problema, ¿no? Lo puedes ver muy bonito antes de colocarlo y cuando lo vas a colocar te llevas un gran disgusto. Y
la diferencia entre utilizar uno y el otro realmente requiere un previo estudio de cada paciente. Cómo muere el paciente, cuánto tenemos que añadir, ¿no? Son parámetros que nosotros tenemos que evaluar. Estamos hablando de estética y el tema de la estética es muy complicado. Principalmente porque es algo muy subjetivo. Lo que a mí me parece bonito no le tiene por qué parecer a usted y viceversa. Entonces, de manera objetiva, ¿cuáles son los parámetros que se utiliza o cómo podemos definir que una boca es estética? ¿Qué requisitos debe tener? Claro, sí es verdad que ocurre eso, ¿no? Lo que me puede gustar a mí puede ser que a quien está sentado en el sillón o a su pareja, a su madre, no le guste, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay unos parámetros básicos en que el tamaño, la forma, el color, pues determinan unos estándares estéticos que más o menos son agradables para todo el mundo. En cuanto a la boca, muchas veces cuando pensamos en una boca bonita, lo primero que nos viene a la mente es dientes blancos, bien alineados, y perfectamente colocados. No es tan sencillo como eso, ¿no? Si hay que pensar que previamente o tenemos un estado periodontal, lo que es todo el tejido que soporta los dientes perfectamente sano, antes de comenzar a realizar ningún tratamiento estético, porque si no, no tendría ningún sentido, una sonrisa preciosa en cuanto a dientes blancos, pero todo rodeado de unas encías sangrantes, inflamadas, no tendría lógica. Entonces, primero, estado periodontal, lo que es todas las encías del paciente perfectamente sanas. Después, estudiar qué tipo de diente sería conveniente para ese paciente, si tiene la cara más alargada, más redondeada, si es muy moreno, si es rubio. Y también muy importante, todo el contorno que rodea esos dientes, los labios. Entonces, ahí tenemos grandes problemas a veces con el soporte labial, que en grandes reconstrucciones podemos solucionarlo con injertos o con soportes artificiales de resina o de cerámica, y cuando es el diente natural del paciente sobre el que vamos a trabajar, pues ahí sí que tenemos un serio problema. Si el paciente tiene un problema labial, pues la solución sí que se complica. Y en este marco de la boca, que dice que es tan importante ver no solo el diente, sino acaba de hablar la tez del paciente, el color del pelo, sobre todo esto para determinar el color del diente, que hablaremos ahora del... ¿Usted tiene experiencia de trabajar a lo mejor con algún cirujano plástico para pequeños retoques, por ejemplo, en los labios? Se me ocurre, o estos surcos nasogenianos que delatan un poco la edad del paciente, o incluso, lo desconozco, lo hacen en su clínica también, porque ahora hay varios compañeros que se dedican a hacer pequeñas inyecciones con Botox. ¿Tiene alguna experiencia en este tema? Sí que lo hacemos no en nuestro centro, sino que en colaboración con otros profesionales, pero claro, hay que ser muy cauto porque el problema es que ya no eres tú el que lo está haciendo, entonces el paciente pretende unos resultados que a veces son imposibles o muy difíciles de conseguir. Pero sí que es verdad que para pequeños rellenos a nivel labial o para retirar o para mejorar esos surcos, pues sí que lo utilizamos no con total normalidad, pero cada vez se va a incorporar más en las consultas dentales. Hablamos de estética, hablamos de que cada uno tiene su visión de la estética. A la hora de realizar un tratamiento en el frente anterior, de colmillo a colmillo, para que la gente nos entienda, es muy importante tener una gran comunicación con el paciente para que éste no se cree falsas expectativas con el resultado final del tratamiento. ¿Disponemos los dentistas de algunos métodos que puedan reproducir a qué punto podemos llegar con el tratamiento o simplemente es diálogo con el paciente? Porque es difícil de entender. Muchas veces tú le explicas al paciente, bueno, tiene este espacio, pero el diente va a quedar más ancho. Claro, si queda más ancho cambia totalmente, porque en la boca aumentar 1 milímetro es como 1 kilómetro en otras estructuras. ¿Cómo hacen esto? La verdad es que ahí, desde hace ya muchos años que hemos encontrado, creo que la solución, no perfecta, pero que sí para que el paciente tenga una información muy ajustada a cómo van a ser los resultados. Al principio, pues simplemente hacíamos eso, explicábamos, pero no era suficiente, ¿no? Los resultados pues a lo mejor no se adecuaban a lo que el paciente pensaba o traía en su mente. Entonces pasamos a hacer series fotográficas, que hacemos con normalidad. Sobre la fotografía se puede dibujar o incluso pues, con programas tipo Photoshop pues, se puede modificar, pero esto tampoco da una información, sí que es real, pero el paciente no la llega a comprender del todo. Entonces, desde hace tiempo lo que hacemos es, montamos el trabajo de una forma provisional, el paciente se ve de una forma muy parecida a cómo va a quedar y ahí puede tomar la decisión.
no siempre es fácil, ¿no? Para hacer un pequeño cierre de un espacio o alargar los bordes, nosotros directamente hacemos una sesión de prueba, entonces colocamos todo el material sin adhesivo, lo probamos, el paciente se ve y dice, ah, esto es como voy a quedar, me encanta, vamos adelante. Si tenemos algún problema, son demasiado largos, demasiado anchos, podemos volver a probarlo. Entonces, de esa forma sí que tenemos una información real de cómo va a quedar el tratamiento. Y así no hay sorpresas al final, Cierto. porque yo recuerdo cuando ni siquiera era dentista, una compañera que le habían cambiado unos dientes, le habían puesto unas carillas y la pobre se veía horrorosa. Le quedaban fenomenal, pero ella se veía horrorosa. Decía que tenía dientes de conejo y demás. Y claro, ahora, gracias a estas técnicas que habla, o bien por ordenador o con un encerado, ¿no? Sí. Hacer un molde de la boca del paciente y reproducir cómo va a quedar pues, con cera los dientes es bastante más gráfico y así nos ahorramos posibles disgustos al final del tratamiento. Además, los tratamientos, por ejemplo, con coronas, son unos tratamientos un poquito agotadores, digamos, o el tratamiento con implantes para los pacientes porque tienen que venir varias veces, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan a la clínica y me dicen, quiero que me arregle este diente. Empiezas a trabajar y dices, ah, pero hoy no me voy con el diente. Háblenos un poco de la duración de los tratamientos. Es cierto que, claro, el paciente llega y una vez se decide, pretende terminar solamente en un día. Aparte, como vivimos en una sociedad en que todo va a alta velocidad, pretendemos que, bueno, lo quiero hoy y yo lo tengo hoy. En estética es imposible. Imposible porque requiere un previo estudio. Como cuentas, pues ese día llega, se prepara el diente, pero es necesario tomar unos modelos de esa preparación, esos modelos se envían al laboratorio y entonces ahí comienza la confección. Pero previamente también me comentabas que se puede hacer un encerado diagnóstico para verificar la forma y tamaño de los dientes. Esto también lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero cuando se lo enseño al paciente y ve el modelo, como no lo tiene en su boca, no acaba de comprender claramente qué es lo que va a ocurrir. Los ve ahí muy bonitos, ¿no? Pero, bueno, no acabo de poder transmitirle la realidad de cómo va a quedar. Pero sí que también lo utilizamos para que a partir de ese encerado creamos un provisional que el paciente, ese día que le hemos preparado las piezas, se lo colocamos y se va con su provisional a casa. Entonces ahí sí que puede ver perfectamente cómo va a quedar. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué dice? ¿No hemos terminado? No. No, tenemos que esperar por lo general el transcurso de 3, 5, 6 días hasta que el laboratorio prepara la estructura, vuelve el paciente, probamos esa estructura y como ya viene con el provisional podemos hablar de cómo se encuentra, si son suficientemente largos, anchos, el color es el indicado, discutimos hasta llegar a un acuerdo del mejor tratamiento posible y entonces se vuelve a enviar el trabajo al laboratorio hasta que por fin, a cabo de 2, 3 días, ya viene terminado. Pero sí es verdad que el proceso se alarga un poco. Hay que decir que si pretendes un trabajo estético y quieres hacerlo en muy poquito tiempo, es muy fácil que tenga serias complicaciones, porque todo esto que hablamos así por encima conlleva un trabajo muy minucioso que también hay que tener en cuenta cómo está el tejido periodontal, vamos, las encías del paciente, no se puede apoyar una pieza perfectamente blanca, con una forma fantástica, si el tejido que la rodea no está sano, ¿no? Entonces eso a veces requiere tiempo de tratamiento. Me hace gracia porque me comentaba ahora que prueban los profesionales y discute con el paciente. Nos pasa a todos lo mismo. Hoy en día tenemos que negociar muchísimo con los pacientes para poder hacer los tratamientos y cuenta, por supuesto, mucho la opinión del paciente, que al final es el que tiene que estar contento. Uno de los factores que más nos cuesta a los odontólogos decidir para que el resultado estético sea favorable es el color del diente. El color del diente es muy difícil de escoger y me gustaría que le explicara a los pacientes por qué, ¿no? Porque parece que tú hablas de un color y dices, sí, rojo, amarillo, verde, pero aquí es blanco, pero hay amarillo, grisáceo, translucidez, opacidad, un montón de factores a tener en cuenta y lo que es un acto que en teoría nos lleva pues, unos segundos o un minuto decidir, realmente va a condicionar absolutamente que ese diente se pueda notar o no en la boca. Hábleme del color de los dientes. Es un tema que es muy controvertido porque realmente no hay un diente igual al otro, ¿no? Entonces, claro, el tomar un registro del color, que parece algo aparentemente sencillo y rápido, pues te puede traer serios disgustos si no está hecho de la forma adecuada. Pero ya no solamente es eso, sino que después esa información se la tienes que transmitir a tu laboratorio y que ellos sean capaces de plasmar ese color en la pieza dental.
¿Por qué es tan complicado? Bueno, pues los dientes no tienen un único color, ¿no? No son blancos, amarillos o marrones. Sí es verdad que tienen una base, por lo general que todos los dientes son marrones, amarillos o grises. Y a partir de ahí, pues la opacidad, la translucidez de cada uno, pues tiene unas variaciones que pueden ser muy notables de un diente a otro. Entonces, cuando vas a rehabilitar una boca entera no tiene ningún problema. Eliges un color para toda la arcada que a ti te encante, que al paciente le guste y todo solucionado. El gran problema está cuando es una pieza unitaria, que poder igualar el color de un central a otro central, pues muchas veces nos genera ciertos no, serios problemas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hoy en día hay tecnología para poder medir el color, pero realmente yo en toda esta maquinaria que he ido probando no me ha dado soluciones en muchas ocasiones. Entonces, lo más fácil cuando el color se complica, nosotros lo que hacemos es que hacemos acudir al técnico de laboratorio a la consulta en un momento en que podemos tomar un color con luz del día y realmente el ceramista, que es el que va a llevar la cerámica a esa pieza dental, colabora en la toma de color. Y por lo general solemos obtener los resultados fantásticos. Hay más problemas todavía, ¿no? Es mucho más difícil conseguir un color para una pieza que la base es tremendamente oscura, debido a amalgamas antiguas, restauraciones de hace muchos años, dentina tremendamente oscura, que no para una pieza natural que se ha fracturado por un traumatismo. Entonces ahí sí que sería mucho más sencillo. ¿Por qué? Bueno, pues las cerámicas de hoy en día reproducen la estructura dental de una forma prácticamente idéntica. Pero como decíamos hace un momentito, claro, también hay mucha translucidez y eso es uno de los grandes problemas, porque como son muy transparentes las piezas artificiales que estamos construyendo hoy en día, el problema es que si colocas un cemento opaco tienes otro problema. Entonces ya entra también en juego que no solamente la pieza tiene que ser del color perfecto, sino que la cementación también requiere un estudio previo con pruebas de cemento antes de llevarlo a boca de forma definitiva. Con lo cual, como ven, es un trabajo muy laborioso y que no se puede hacer en 2 días. Hablábamos del color y con la edad los dientes se nos van volviendo amarillos. El color de dientes que teníamos con 2 años no es el mismo que vamos a tener ni con 30, ni con 40, ni con 50. Y para poder mejorar nuestro color dental existen los tratamientos con blanqueamientos, que me gustaría que me explicase un poquito en qué consisten y qué opciones existen para blanquear los dientes. Hay bueno, un gran abanico, pero realmente al final se reduce, en nuestra práctica diaria por lo menos, y después de haberlo comprobado durante años, a dos sistemas únicamente. Un sistema que se utiliza directamente en clínica, entonces es mucho más rápido, pero mucho menos eficaz, eso es la realidad, y después un sistema ambulatorio que el paciente pues, lo utiliza en su casa. El sistema en clínica tiene la gran ventaja que en una sola cita, pues como todo lo queremos en el momento, pues puedes entrar con tus dientes en un tono amarillento y salir con ellos perfectamente blancos. Pero puede ocurrir que en ciertas tinciones, sobre todo pacientes de edad más avanzada, que las tinciones son más fuertes, o cuando ya hay problemas, dientes grisáceos, ya no, si hablamos de tetraciclinas ya es un campo aparte, pero simplemente tinciones un poquito más fuertes, estos blanqueamientos en clínica nos sirven como, bueno, como comienzo para después seguir con el tratamiento en casa. Lo aceleran, pero no son la solución perfecta para una única sesión. Y estos tratamientos que nos dice en casa, que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo siempre le digo a mis pacientes, si mañana te casas o en una semana te casas, hacemos un blanqueamiento en la clínica porque tenemos urgencia, pero si no, desde luego, hacerlo en casa. ¿Cómo es el proceso? Porque estas pastas de dientes, por ejemplo, que hay, blanqueadoras, ¿hacen algo? Pues no hacen nada. No, bueno, no hacen nada. Vamos a matizar, porque parece que no blanquean, no blanquean, ¿no? El porcentaje de agente blanqueador que puede tener cualquier pasta dental que esté en el mercado no es suficiente para blanquear el diente. Y además el tiempo que mantenemos esa pasta en la boca cuando nos cepillamos, pues tampoco sería suficiente. Entonces sí que es verdad que nosotros las utilizamos como en mantenimiento posterior al blanqueamiento. Y para ciertas pastas, para mantener las manchas a la raya, pues sí que es verdad que, bueno, vemos que funciona mejor que una pasta normal. Pero si pretendemos que un blanqueamiento funcione, los dos métodos de los que hemos hablado son los más efectivos. En clínica, como habíamos descrito, y en casa, si quieres te comento Sí, 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 claro, cómo claro. se lleva a cabo y así pues tenemos una idea realmente de cómo se realiza. Bueno, son varias sesiones, claro, el paciente llega el primer día, en esa primera cita,
se realiza un estudio previo en el que tomamos fotografías, registro del color, valoramos hasta qué tono podremos llegar para que no se generen falsas expectativas, y si estamos de acuerdo en que el tratamiento es el que queremos, pues tomamos unos simples modelos con una impresión de alginato, que es, bueno, la pasta dichosa que utilizamos desde hace muchos años, y a partir de ahí, ¿no?, con ese modelo, construimos unas férulas, unas plaquitas de blanqueamiento que, para que todo el mundo lo pueda entender, aunque yo creo que hoy en día todos ya sabéis perfectamente cómo son, pues es como un protector de boxeo, pero tremendamente fino, ¿no? No molesta nada, no hace ningún daño y se ajusta perfectamente a nuestras piezas dentales. Cuando tenemos confeccionada esa pequeña férula, pues el paciente se la lleva a su casa, aplica una gota de blanqueador en cada espacio dental, por lo general del premolar al premolar, porque los molares no son tan importantes para entrar en el tratamiento de blanqueamiento, aunque sí se blanquean. Se lo coloca, puede utilizarlo en el momento que desee, pero lo más fácil por lo general recomendamos que sea a última hora del día antes de acostarte. Entonces te cepillas tus dientes, colocas el blanqueador, te pones tu placa de blanqueamiento y te pones a dormir tranquilamente. Los blanqueadores hoy en día, por lo general, con que tengan un efecto entre 2 y 3 horas es suficiente, pero si te quedas dormido con la placa blanqueadora, pues tampoco ocurre nada. A medianoche, si te despiertas, pues te la quitas y listo, y si no, pues amaneces con ella, bueno, o en la mesilla o en la cama, siempre suele ocurrir eso, ¿no? Duración del tratamiento. Lo más normal es que en 3 semanas el blanqueamiento sea suficiente, pero sí que es verdad que no hay forma de valorar cuánto va a durar el tratamiento. Entonces es también un tratamiento personalizado. Cuando ves el color, muchas veces ya le puedes prevenir que va a ser un tratamiento más largo, un poquito más complicado, que va a tener cierta paciencia, porque si no va a tener problemas y no va a conseguir los resultados que desea. Y ya para acabar, porque estamos muy justitos de tiempo, una vez realizado el tratamiento con el blanqueamiento y en el momento que hemos alcanzado el color adecuado, ¿durante cuánto tiempo suele durar este color? ¿Es para siempre? ¿Los dientes vuelven a oscurecer? Los dientes vuelven a oscurecer, sí, pero es muy duradero. Los estudios, bueno, muestran que por lo general 2 años se mantiene estable totalmente, pero en muchas ocasiones, 5, 6 y 7 años, el blanqueamiento sigue siendo tan notable como el primer día. De todas formas, con el paso de los años y dependiendo de la tinción de cada paciente o de su exigencia, pues lo que puede hacer es que con las mismas placas blanqueadoras hacer un recuerdo de blanqueamiento durante 2 o 3 días, que vuelve a blanquear sus piezas hasta el tono que habíamos conseguido. Es muy habitual, pues eso, como nombrábamos antes, cuando tienes un compromiso, una boda, quieres hacerte unas fotos, llega el verano, oye, me apetece que mi sonrisa esté más blanca. Tan sencillo como volver a hacer un recordatorio. Fácil, sin ninguna contraindicación, rápido, vale la pena. Sí, y simplemente a mí me gustaría añadir, me imagino que usted lo habrá comprobado igualmente, mi experiencia es que aunque sí que puede oscurecerse un poco el diente, nunca llega al color inicial, quiero decir, se queda a medio camino, ¿no? Con lo cual es un tratamiento muy a tener en cuenta, sobre todo ahora de cara al verano, que con la sonrisa blanca y la cara bronceada, pues estamos mucho más favorecidos. Bueno, doctor Pazos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Laura. Pues ya lo han visto, disponemos de un gran abanico de tratamientos para poder mejorar la estética de nuestra boca, por lo tanto, si ustedes tienen algún aspecto de sus dientes que no le gustan, acuda a su dentista para que éste le pueda asesorar y conseguir una sonrisa bonita. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a todos los espectadores de Correo Televisión y TV27 Barbanza. La próxima semana tenemos una cita en Esta Boca es Mía.